Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí en casa una vez más, glorificando al Señor y en este caso compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes a través de estas redes sociales. Y le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Así que en esta tarde, pues, ¿qué les parece si continuamos con la clase del libro de Juan? Todavía no lo terminamos. Vamos a leer el versículo y luego al final pues oramos como siempre lo hacemos. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a leer solamente el versículo número 14, libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis amados hermanos, y entreguemos este tiempo al Señor. Vamos a aprovechar bien el tiempo y glorificar el nombre del Señor en todo lo que hacemos hoy en día. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, con bien y con salud. Gracias por guardarnos, protegernos, bendecirnos, por ayudarnos, Señor, a seguir adelante. Gracias porque nos das un techo donde morar, Señor, donde abrigarnos incluso a pesar del frío que hay allá afuera. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Gracias por nuestra economía. Gracias por nuestros autos, aún por nuestros seres queridos y familiares que hasta el día de hoy, Señor, gracias a ti, están todavía viviendo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificando tu nombre por todo lo bueno que has sido con nosotros. Y también te suplicamos de todo corazón que en tu misericordia, Señor, puedas poner tu mano poderosa de sanidad, Señor, sobre aquellas personas que en este momento se encuentran enfermas, Señor, y que también tú en tu misericordia permites que sean consolados todos aquellos, Señor, que estén tristes, dolidos por la pérdida de algún ser querido, Señor. Gracias, Padre. Como siempre te rogamos que seas tú, Señor, ayudándonos en esta noche, que seas tú enseñándonos a todos nosotros y que seas tú glorificándote, Señor, a través de nosotros. Que todos nosotros podamos en tu misericordia tener un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra y tu verdad, y que en tu misericordia tú permitas que sea arraigada en nuestro corazón y, como dice tu palabra, que penetre incluso, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor. Que se quede incluso, si fuese posible, incrustado en cada una de las células de nuestro cuerpo y que en todas las cosas nosotros podamos glorificarte. Gracias, Señor, muchas gracias. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que una vez más, mis queridos amigos y hermanos, le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes y al mismo tiempo pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes y le damos gracias desde antemano, desde este momento, por haber tomado un poco de su valioso tiempo para estar un tiempo con nosotros y compartir en esta tarde. Así que vamos a iniciar con la clase de hoy. En la clase de hoy continuamos con el versículo 14. Sé que vamos lento, despacito, pero vamos a paso seguro. No vamos a ir todo el tiempo versículo tras versículo. Va a haber momentos donde vamos a tomar párrafos completos, historias completas, pero en esta ocasión pues es menester glorificar el nombre de Dios, yéndonos en los versículos que Dios nos permite poder descubrir que hay una enseñanza para la gloria de su nombre y para ayudar al pueblo del Señor a que continúe aprendiendo y comprendiendo cada vez más la escritura que el Señor nos dejó para todos y cada uno de nosotros. Y asimismo, pues el nombre del Señor es glorificado en nuestro entendimiento. Amén. Así que el tema de hoy se llama "Y vimos su gloria", tomando la mitad del versículo donde dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo primero que vemos es que el verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Lo leímos al principio del libro. Era nuestro Señor Jesucristo, que ya habitaba con el Padre. En este caso en particular lo vamos a ver más adelante. Él ya existía con el Señor, en la presencia del Señor, y Él era Dios y es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, dice la Biblia. Y en este caso en particular, incluso desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro Señor Jesucristo
pues habitaba o cohabitaba con el Padre en los lugares celestiales. Y lo digo precisamente no por marcar a nadie de ninguna manera, pero me gusta hacer siempre la reseña, ¿no? Que hay personas que creen que nuestro Señor Jesucristo vino a ser o a ser un ser creado cuando vino a través de la Virgen María, lo cual la Biblia no nos lo dice así. Él vino a encarnarse, o sea, él ya existía, como dice la Escritura, y lo vamos a leer incluso más adelante. Él vino a encarnarse, pero ya existía, y vino a encarnarse en María, y de esta manera, pues nació como todo ser humano, para que así fuese cumplida la Escritura, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pero que él ya existía desde antes de la fundación del mundo. El resto de los seres humanos vinimos a ser creados o a nacer o a empezar a existir el día en que todos nosotros nacimos del vientre de nuestra madre. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que ya existía incluso antes de que el mundo fuese hecho. Y como les digo, nació así como todo ser humano, nacido de este mundo, nacido de mujer. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero dice, envió a su Hijo, o sea que él ya existía antes de que fuera introducido dentro del vientre de la mujer. Y dice, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En este caso es bajo la ley de Israel, ¿no? Pero como les digo, la Biblia nos dice que Él se hizo carne, o sea que ya existía y se vino a convertir en un cuerpo humano como el suyo o como el mío. La segunda parte nos dice, y habitó entre nosotros. Y eso es interesante, ¿saben? Porque en este caso en particular podemos descubrir a través de la Biblia que en los tiempos de los apóstoles Cristo habitó con un cuerpo humano hasta el día en que Él resucitó. Ya después que fue resucitado, ya fue con un cuerpo glorificado. Pero hasta que el Padre no lo resucitó a través de su Santo Espíritu con un cuerpo glorificado, hasta entonces, en este caso en particular, podemos decir que Cristo habitó en la tierra con el ser humano cuando Él todavía era humano, o sea, un cuerpo como el de nosotros, que corruptible, que al final de cuentas pues iba a morir, ¿no? Y nosotros vemos pues que el Padre fue el que lo levantó y lo vemos en Romanos capítulo 8 versículo 11 y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 14. Pero que les digo, Él estuvo en la tierra, habitó con los seres humanos, en este caso en particular con cuerpo de humano, solamente en los tiempos de los apóstoles, desde que nació hasta el año aproximadamente 33. Bueno, algunos creen que Cristo tenía 33 años cuando inició su ministerio por ahí, y en esos tiempos, 3 años después fue cuando él murió. No murió, creo, a los 33 años, según los estudiosos. Pero le digo, en este caso en particular, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo siguió habitando después de que Él resucitó, ya con un cuerpo glorificado, obviamente, estuvo presentándose a los discípulos por 40 días, pero que más adelante podemos ver que no solamente habitó entre ellos, sino que también moró en ellos, como dice la Escritura. Asimismo, hoy en día, Cristo ya glorificado, no solamente habita entre nosotros, porque Él puede aparecer, como han tenido muchas personas experiencias con Cristo, que Cristo ha venido en persona, lo han visto, han hablado con Él, han habitado en este caso en particular con las personas, han tenido una bonita conversación hasta cierto punto, porque en este caso en particular el testimonio que escuchamos es de nuestro Señor Jesucristo, en este caso quejándose, ¿no? por la conducta inadecuada de su iglesia en aquellos tiempos. Y les digo, y de esta manera les digo, podemos decir que Cristo con un cuerpo glorificado habita todavía con nosotros. Y una prueba de ello es que la palabra de Dios dice que el Señor es omnipresente, o sea que Él puede estar en este momento con nosotros, aunque no se manifiesta a nuestros ojos para poder visualizarlo con nuestros ojos, pero que Él está presente en todo lugar. O sea, está en China en este momento, está en Rusia en este momento. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente, dice la palabra del Señor. Así que lo más maravilloso de esto no es solamente que Cristo todavía habita entre nosotros, sino que también habita
dentro de nosotros, en nosotros, como dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 17 y en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6. ¿Y qué más maravilloso que eso? O sea, si ya de por sí es maravilloso el descubrir a través de la Escritura de que el Señor está todo el tiempo al lado de nosotros, como Él lo prometió en la Escritura, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y de esta manera los prueba la Biblia, que Él está con nosotros, habitando con nosotros. Pero más maravilloso que eso, le digo yo, es poder descubrir que también está dentro de nosotros para la gloria de su nombre. Y obviamente, pues para beneficio de su iglesia, porque como dice la palabra del Señor, que Él nos irá perfeccionando día con día, hasta que lleguemos, en este caso en particular, a la perfección que es Cristo Jesús. Que como les digo, perfección que no la alcanzaremos hasta que estemos allá, pero que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, perfeccionando incluso nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos con los demás y al final de cuentas, pues nuestra manera de acercarnos a Dios, ¿no? Porque nuestras actitudes cambian ante el mundo, pero también cambian cuando nosotros nos acercamos y nos referimos a Dios. Así que me gustaría resaltar tres palabras que para mí suenan muy interesantes en este versículo. Y estas palabras son gloria, de la cual la mencionó aquí atrás, también la palabra gracia y la palabra verdad. La palabra gloria la voy a dejar para el último porque es un poquito más extensa, pero empezaré por la palabra gracia. La palabra gracia, de acuerdo al diccionario Strong, que da la definición a las palabras en hebreo, en griego, dice que la palabra gracia significa favor inmerecido. Jesucristo dice que estaba lleno de gracia, estaba lleno de este favor inmerecido. En este caso en particular, este favor inmerecido puede ser, es abstracto, es concreto, es literal, es figurativo y es espiritual. Pero lo que más me llama la atención es que dice que lleva una influencia divina sobre el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón del ser humano. Y es interesante, ¿no? En este caso en particular, porque esa gracia que causa una influencia en el corazón del hombre, lo podemos ver incluso ejemplificado el día de hoy, como es conmigo. En este caso en particular, no tuve la experiencia que tuvieron los apóstoles de estar con Cristo y ver a Cristo lleno de gracia, pero lo percibimos ahora de una manera espiritual, como lo acabo de decir. Y en este caso en particular, me hizo un cambio, una influencia en mi corazón a tal grado que él mismo, como yo se lo dije anteriormente, me quitó los vicios, todos los vicios que yo tenía, la droga, el alcohol, el cigarrillo. Yo ya al final de cuentas, como le digo, ya tomaba licor, ya no era solamente cerveza, pero que le digo, esa gracia de Cristo pues hizo una transformación en mi corazón, ¿no? Al final de cuentas. Y la palabra de Dios nos dice, en este caso en particular, en el versículo que acabamos de leer, Juan 1:14, que Cristo estaba lleno de esa gracia. En otras palabras, aparte de hacer un cambio en el corazón del hombre, es que Jesús estaba lleno de esos favores inmerecidos para el pueblo de Israel principalmente, porque allá fue donde él nació, se crió, creció y creció en sabiduría y en estatura, dice la Biblia, pero que también estaba lleno de esa gracia inmerecida para el resto de la humanidad, como incluso, como les digo, lo experimentamos nosotros hoy en día, ¿no? Esa gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos una vida de pecado, lleno de maldad, de injusticia, de perversidad. ¿Cómo vamos a merecernos el perdón de Dios? La Biblia nos dice que a través de la gracia de Jesucristo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. No hicimos nada, como lo hemos hablado anteriormente, no pudimos hacer absolutamente nada para poder justificarnos delante de Dios y ser perdonados de nuestros pecados, sino todo lo contrario, íbamos de mal en peor, porque nuestros pensamientos estaban centrados en nosotros mismos solamente y no centrados en Dios. Hasta que no conocimos a Dios, hasta que no experimentamos esa relación personal con Dios y hasta que no empezamos a leer la palabra del Señor, entonces nuestros pensamientos a veces siguen siendo los mismos, aún siendo cristianos. Una vez que somos confrontados con la palabra del Señor, a través de su misericordia, nuestros corazones y nuestros pensamientos pues van cambiando de mejor en mejor, ya no de peor en peor como antes de conocer a Cristo, sino de mejor en mejor. Y todo eso es gracia inmerecida que de parte de Dios para nuestras vidas, ¿no? Incluso el mismo Juan
capítulo 1, versículo 17, dice que la ley fue fundada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si no hubiera sido por Cristo, que no tuviera esa gracia inmerecida para con nosotros, pues en este caso en particular, nosotros todavía no seríamos salvos. Y le damos gracias a Dios, gloria y honra y alabanza, porque Él ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Número 2, la palabra verdad. De acuerdo a la definición, dice que es lo que concuerda con la realidad definitiva. En este caso en particular, podemos decir también que la verdad es algo veraz. Y nosotros podemos decir, como dice Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús habla que Él es el camino al Padre, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero lo interesante es que aquí Cristo mismo se hace llamar la verdad. Perdón. Y le digo yo, y Cristo, siendo la verdad, vino a nuestras vidas a hablarnos, en este caso en particular a través de su Biblia, ¿no? La palabra del Señor. Pero en aquellos tiempos se presentó directamente al pueblo de Israel. Y al final de cuentas les digo yo, todo lo que Él hizo, lo que Él dijo y lo que Él prometió, en este caso en particular, algunos se cumplieron ya y otros están por cumplirse. En este caso en particular, todo lo que habló Él de Pedro, así mismo se cumplió. Así mismo, hasta el día de hoy, todo lo que Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el día de hoy lo ha hecho. No solamente nos ha guardado y protegido a nosotros y nos ha hecho crecer en abundancia, sino que también ha preservado su palabra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonios donde han visto personas que los enemigos del Señor han tirado las Biblias al mar cuando han llegado a esos países que son hostiles, donde no quieren el cristianismo para nada, y a la noche han ido a buscar esas Biblias y las han encontrado flotando, sin haberse mojado ni una sola hoja? O sea, qué maravilloso es el Señor cuando Él mismo también dice que su palabra permanece para siempre. Podemos ver que las promesas de Cristo eran verdad, porque aún ha mantenido su palabra. Hasta el día de hoy tenemos Biblias, gracias al Señor, y no solamente en papel, sino que también en manera digital, que se pueden compartir de una manera mucho más fácil, rápida, y pueden llegar a todos los rincones del mundo donde todavía existe el Internet. Incluso en lugares donde no existe el Internet, hemos podido ver que hasta allá ha llegado la palabra del Señor. Y le digo yo, así que Cristo es la verdad, y todo lo que Él dicho es verdad, y lo que ha prometido mucho se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido pues pronto se cumplirá. En este caso en particular estamos hablando de la venida del Señor por su iglesia y de su reinado en el mundo. Y número 3, le digo, las dejé para el último porque era un poquito extensa, utilicé 2 diccionarios diferentes, es la palabra gloria. En este caso en particular el diccionario de Strong nos dio honor y renombre. En este caso en particular podemos ver que la definición no es mucha, no es muy explícita, y tuvimos que usar otro diccionario, pero que al final de cuentas esto conlleva una aplicación amplia, una aplicación que es literal, es figurativa, es objetiva y subjetiva, dice ahí el diccionario. Y podemos ver en este caso en particular que en Juan, el mismo versículo que utilizamos al principio, dice, y vimos su gloria. O sea que podemos darnos cuenta, en este caso en particular, que los discípulos vieron la gloria de Cristo de una manera literal con sus propios ojos. O sea, no es las manifestaciones así indirectas, sino cosas directas, detalles muy concretos que nosotros vamos a ver más adelante en la Escritura. Y le digo, pero en este caso en particular, Strong solamente nos da esa definición, pero le digo, nos muestra que literalmente nuestro Señor Jesucristo, o la gloria de nuestro Señor Jesucristo, fue vista por los discípulos. El segundo diccionario que utilicé es el diccionario, como siempre he mencionado, el diccionario de la lengua española. A la dirección en el internet, pues del.rae.es, o sea, de España. Y les digo, es bien interesante porque en este caso en particular me topé
con tres definiciones que encajan perfectamente con nuestro Señor Jesucristo. Hay otras definiciones. La diferencia de este diccionario al diccionario Strong es que el diccionario Strong se dedica solamente a las cosas de la Biblia, así como otros diccionarios bíblicos, cuando el diccionario de la lengua española es un diccionario general. Usted tiene que investigar en las definiciones que tienen cuál de ellas aplica lo que usted está tratando de investigar, porque hay otras que no encajan, no concuerdan con lo que usted está tratando de relacionarlo y compartirlo después. Pero en este caso en particular, tres definiciones muy interesantes. Una de ellas dice que gloria significa reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Y yo digo, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Con todos esos atributos y más que todavía podemos ver a través de la Escritura, ¿no? Pero ¿quién fue más extraordinario mientras estaba en la tierra como un ser humano, sino nuestro Señor Jesucristo? De ahí en más, yo creo que muchos de nosotros lograríamos uno o dos artículos o detalles que menciona en este caso el diccionario de la lengua española, pero nuestro Señor Jesucristo sobrepasó todos esos detalles. Fue más que extraordinario cuando Él permanecía en esta tierra. Y eso estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo se limitó a un cuerpo humano como usted y el mío. Y como lo mencionamos anteriormente, pudimos ver solamente destellos de su gloria, pero como ser humano era más que extraordinario. Ahora imagínense ahora que tiene un cuerpo glorificado, ahora que ha sido glorificado por el Padre, pues mucho más todavía, porque ahora está en su plenitud de su gloria y con más razón, con más fuerza, podemos decir en este caso en particular, que nuestro Señor Jesucristo sobrepasa todos esos atributos que pudieran mencionar para cualquier ser humano aquí en la tierra. Y de ello pues tenemos todas las referencias, o al menos lo que necesitamos, no todo, pero lo que necesitamos para nuestra salvación. Pues podemos hablar que la gloria de Cristo podemos encontrarla en los 4 evangelios para empezar: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde podemos ver mucho de la gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Número 2, dice que la gloria es gusto o placer. En este caso ellos mismos dan un ejemplo que dice: da gloria verlo. En este caso sienten esa gloria de verlo, ¿no? Y le digo yo, la Escritura nos dice, nos narra, nos muestra que todas aquellas personas que se agradaron de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos, ¿no?, que no todos se agradaron, pero las que se agradaron de nuestro Señor Jesucristo, siempre les agradaba ver que Jesús estaba entre ellos cuando Jesús pasaba por sus pueblos y sus ciudades. Ya sea que sean estas personas que lo buscaban tan solo por los alimentos, por los panes y los peces, aunque fuese por eso, de la misma manera le daba gusto verlos porque iban a alimentarse una vez más a raíz de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. Número 2, también las personas que le buscaban para ser sanados o para que sanaran a un ser querido. Ellos, me imagino que tendrían alegría de haber encontrado por fin al Maestro, que algunos de ellos tenían tiempo esperándolo o ansias por esperarlo, porque un ser querido o alguien cercano a su familia o a ellos mismos pues estaban enfermos y anhelaban que nuestro Señor Jesucristo llegara para sanarlo. Incluso uno de ellos, Jesucristo le dijo: ve, tu hija ha sanado. O sea, en este caso en particular, ni siquiera Cristo tuvo que ir allá, y él creyó en el Señor Jesucristo y encontró a su hija sana. Entonces también vemos en este caso en particular a otro centurión que él mismo le dijo: no soy digno de que entres en mi hogar. ¿Por qué? Porque él sabía que que me imagino, ¿no?, sentía que era pecador, ¿no? Y dijo: no, Señor, tú eres santo, tú eres puro, tú eres perfecto, no eres digno de que entres en mi casa por la maldad, la injusticia, no sé, qué sé yo, qué pensaría ese hombre, pero que al final de cuentas anhelaba y ansiaba que su siervo fuera sanado, y así fue. Al final de cuentas, Jesucristo lo sanó aún desde la distancia, al igual que la hija de este hombre, ¿no? Pero que les digo, que eran personas que tenían cierto gusto o placer de encontrarse a Cristo, porque pudieron haber pensado: por fin encontré la solución a mi problema, aquí está Jesucristo, Él me va a ayudar, me va a sanar. Incluso aquel leproso se arrimó ante Él y le dijo: Señor, si quieres, dice, puedes sanarme. Y Cristo le dijo: quiero, sé sano. También aquel hombre, al ciego, ¿no?,
que le decía Jesús, Jesús, gritando con ansiedad y con anhelo. Una vez que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, igual con agradecimiento, se rindió a sus pies y siguió a nuestro Señor Jesucristo. O sea, le daba placer, le dio placer, gozo, gusto de poder haberse encontrado con nuestro Señor Jesucristo. También incluso podemos decir que también fue agradable a aquel hombre a quien Dios le había prometido que no moriría hasta que no viera a Jesucristo, el Salvador, en este caso de Israel principalmente, pero que también vendría a ser el Salvador del mundo entero. Y estamos hablando no más y menos de Simeón, aquel hombre al que le tocó la oportunidad de ser movido por el Espíritu Santo justo en el momento en que Jesucristo iba a ser presentado en el templo. Y ahí lo vio, lo agarró, lo alzó y lo tomó en sus brazos y le dijo al Señor, lo presentó y le dijo, Señor, dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, pues han visto mis ojos tu salvación. Con qué regocijo se topa con nuestro Señor Jesucristo, aún cuando todavía era poco tiempo de haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Y aún con eso ya había gente que se gozaba de poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que tenían gran placer, incluso en este caso en particular, qué privilegio que Simeón lo tuvo incluso entre sus brazos. Y no solo él, sino que también podemos ver a Ana la profetisa, quien se presentó, dice la Escritura, al mismo tiempo que se presentó Simeón y al mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo. Y con gran placer, con gran gozo, con gran alegría, pues compartía con los demás acerca del Salvador que era nuestro Señor Jesucristo. Y ambas historias las encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38, aunque del 21 al 35 habla de Simeón y del 36 al 38 habla de Ana la profetisa. ¿Y cómo nos va a causar placer encontrarse con nuestro Señor Jesucristo? Especialmente hoy en día, cuántas personas han tenido la oportunidad de encontrarse con un hombre desconocido por ahí en los caminos y al final de cuentas descubre que es nuestro Señor Jesucristo hablando a su vida para tratar con su vida, hacer cambio en su vida y entonces en este caso en particular confirmándoles de que Dios les ama y tiene un propósito con sus vidas. Y de ellos hay muchos ejemplos de muchos pastores que hoy en día pueden decir y levantar la mano y decir yo soy uno de esos, ¿no? Y es impresionante el poder descubrir que Dios en su misericordia, a pesar de que somos una humanidad deteriorada, perdida, destruida desde los tiempos de Adán, pues hasta el día de hoy el Señor en su amor y su misericordia viene y se presenta ante nosotros y nos causa placer, ¿no? En este caso en particular, el tener ese encuentro con el Señor. Y número 3, el último detalle que da este diccionario dice persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra u otras. En este caso en particular nosotros podemos descubrir que nuestro Señor Jesucristo ilustró, en este caso en particular, al Padre Celestial en la tierra de una manera gloriosa, como lo podemos ver y lo vamos a descubrir. Pero que les digo, Cristo levantó, ilustró, mostró, presentó al Padre aquí en la tierra, como le dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Él dice, yo y el Padre uno somos. Desde ahí podemos ver que Cristo estaba presentándose a él y presentando al Padre ante todas aquellas personas que rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 8 al 11, dice, en este caso en particular, cuando habla de que Jesús es el camino al Padre, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, no estaba satisfecho todavía Felipe, sino más sin embargo quería ver en este caso en particular al Padre. Y Jesús le contesta de la siguiente manera, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como les digo, Cristo presenta al Padre en su vida propia. Y no solamente eso, Él dice
que las obras que Él hace, no las hace Él, sino que las hace Dios. O sea, las hace el Padre. Y que en este caso en particular, que simplemente ver al Señor Jesucristo no le es suficiente, dice, pues cree, aunque sea por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago, pues el Padre es el que las hace en mí. O sea que aquí podemos ver en este caso en particular que al igual que Jesús mostrando, ilustrando al Padre Celestial con todo lo que Él hizo, con todo ese amor que derramó, con todo ese amor que destelló a través de Él, con toda su misericordia y toda su bondad, que si eso no era suficiente, las obras mismas daban testimonio, en este caso en particular, que Cristo estaba ilustrando y representando al Padre aquí en la tierra. Y digo yo, qué maravilloso el poder encontrar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo o del Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Ahora bien, dijimos que la palabra gloria tiene una implicación amplia, la cual era una implicación literal, figurativa, objetiva y subjetiva. Entonces, hablando en este caso en particular de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, ¿no? Que habla de la gloria de Cristo, que vieron la gloria del Señor, pues podemos descubrir a través de la Escritura que la gloria de Cristo fue algo que fue revelado, en este caso en particular, como lo decía el primer versículo que leímos, en Juan capítulo 1, versículos 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pero que era una gloria que ya era poseída, y la podemos ver en el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Dice así, en este caso Jesucristo hablando: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que esa gloria de Cristo que vimos pocos destellos, ¿no? Y que experimentamos nosotros acá después de que Jesucristo ya resucitó, es una gloria que Cristo tenía antes de la fundación del mundo. Y como les digo, esta es una prueba de que nos da de que Jesucristo no fue creado cuando nació en María, sino que Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, sino que fue encarnado cuando vino a nacer a través de María. Pero que les digo, estamos hablando de la gloria del Señor, una gloria que ya era poseída de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, podemos ver que la Escritura nos dice que esta gloria se manifestó o se vio completada, aunque sea por un poco de tiempo, pero que se vio manifestada incluso aquí mismo en la tierra en los tiempos de los apóstoles. En Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, pero solo vamos a leer los primeros dos, dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó, en este caso Jesús, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Vean que ahí está Juan incluido, el mismo que estamos hablando, aunque está en el libro de Lucas. Dice a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y sabemos que es esa historia donde está Pedro, Juan y Jacobo, se aparecen Moisés y Elías. Allí Cristo es transfigurado, se muestra su gloria, aunque sea por poco de tiempo. Los apóstoles se asustan cuando, en este caso en particular, dicen que ellos estaban diciéndole a Jesús: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y para Elías. O sea, hacer tiendas, lugares de donde ellos podían reposar. Y el Señor le dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y en este caso los discípulos se asustaron. O sea, pero en ese momento en particular lo que queremos marcar es que vieron la gloria de Cristo completada, aunque sea en ese momento a tal grado que aún sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. Y en otra parte de la Escritura dice que ni aún los lavadores podían hacer esos vestidos así de blanco. Pero le digo, es maravilloso ver que el apóstol Juan menciona que vieron, en este caso, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, la Biblia nos narra que los discípulos de Jesús no solo vieron su gloria, sino que también la experimentaron mientras estaban con Él en la tierra. Incluso
después de haber resucitado. Cosa que incluso podemos decir que sucede hasta el día de hoy y seguirá sucediendo en los días del porvenir hasta que el Señor termine con su propósito con la humanidad entera. Llegará el momento en que todo culminará, pero mientras tanto nosotros podemos ver y experimentar la gloria del Señor hasta hoy en día. Como yo les he compartido en algunas ocasiones, ciertas experiencias que he tenido con Dios, así hay muchos hermanos alrededor del mundo que han tenido experiencias diferentes con nuestro Señor Jesucristo. No sé cuál de ellas en particular, si les he comentado todas las experiencias que he tenido con el Señor, o una o dos, no lo recuerdo en este momento, pero lo que sí quiero compartirles es que una de las ocasiones que he tenido con la experiencia, con la gloria de Dios, es aquella que en algún momento empezó como un sueño. Estábamos aquí en esta misma casa y de repente me desperté del sueño y lo mismo que estaba sucediendo, los sonidos que estaba escuchando en el sueño, los seguí escuchando mientras ya estaba despierto. Y de repente sentí una presencia en mi cuarto y esa presencia después se acercó a mí, se sentó en mi cama y literalmente mi cama se aplastó. Yo pude sentir cuando mi cuerpo se fue para atrás y de ahí sentí la mano del Señor que vino y la puso sobre mi cabeza y sentí como un terremoto así tremendo. Y después de eso nomás dije, Señor, ¿qué hiciste conmigo? Se me cerraron los ojos, no los cerré yo, como que perdí la fuerza, se me cerraron los ojos y ya no me pude levantar o no me desperté sino hasta el siguiente día. Le digo, son experiencias de la gloria del Señor que todos y cada uno de nosotros hemos tenido hasta el día de hoy. Pero son experiencias que usted mismo puede experimentar si usted realmente se rinde al Señor. En este caso en particular, como todos los demás cristianos que se han rendido al Señor, asimismo usted puede rendirse al Señor y tener esa experiencia y no rendirse al Señor para sentir esas experiencias o vivir esas experiencias en carne propia, sino más bien que esa experiencia sea su relación personal con el Señor, una relación duradera, una relación donde usted pueda darse cuenta que tiene vida eterna en el Señor y que al final de cuentas usted vaya confiado cuando parta de este mundo y sepa que cuando llegue en el último día de su fin, pues lo único que va a suceder es que va a estar en la presencia del Señor y ver el rostro maravilloso de Dios. Un rostro maravilloso que muchas personas como yo anhelamos ver para poder conocer cuál es el color de la piel de nuestro Señor Jesucristo, el color de los ojos, el cabello, sus manos. En este caso en particular, no precisamente para ver los hoyos en sus manos, pues nosotros por fe creemos que Él ha muerto por nosotros. Pero que le digo, yo, al igual que todos ustedes, soy un ser humano y que Dios me ama a mí de la misma manera que le ama a usted. Y asimismo, en este caso en particular, todos ustedes, si se rinden al Señor y viven para Él, también tendrán experiencias que es algo extra que el Señor nos da cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo. Así como los discípulos del Señor, todos podemos tener experiencias, aunque sean diferentes las unas de los otros, pero que son experiencias especiales y únicas que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como les digo, en este caso en particular, no necesitamos agobiarnos pensando, oh, yo no tengo la experiencia que aquel hermano, yo no escucho la voz de Dios como aquel, yo no hablo en lenguas como el otro fulano de tal, hermano nuestro, pero tenemos diferentes experiencias, algunos tienen sueños, algunos otros visiones y algunos otros de diferente manera, pero que al final de cuentas el Señor manifiesta su gloria a cada uno de sus hijos, a cada una de aquellas personas que se rinden a nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo hago la invitación, si usted todavía no conoce a Dios y desea tener una experiencia real con el Señor, algo vivido, algo que sea una relación íntima principalmente con nuestro Dios, solo tiene que rendirse a Él y vivir para Él, por supuesto, ¿no? No solamente va a aceptar al Señor Jesucristo y seguir en la misma vida de pecado, sino todo lo contrario. Tenemos que dejar que esa gloria del Señor haga una transformación, un toque en nuestro corazón, para que al final de cuentas podamos nosotros ver y experimentar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les digo, y Él seguramente se manifestará a usted como se ha manifestado a todos sus siervos a través de los siglos, una vez que se han rendido y vivido para el Señor. Así que mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, hasta aquí llega la clase de hoy y como les digo,
Una vez más me dirijo a las personas que no conocen de Dios o que todavía no se han rendido al Señor. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y si usted está escuchando este mensaje el día de hoy, es que Dios le ha dado una vez más la oportunidad de poder acercarse a Él, rendirse a Él y vivir para Él, y sobre todas las cosas tener esa experiencia de la relación íntima de usted, de usted con el Señor. Así que ríndase al Señor, no encierre su corazón en un frasco de hierro, sino todo lo contrario. Permita que el Señor, a través de su palabra, entre en su corazón, entre en su vida, entre en sus pensamientos, entre en su subconsciente y empiece a obrar en su vida desde adentro hacia afuera. Y verá cómo el Señor y su gloria se manifestarán a ustedes. Así como dice Cristo que el Padre y Él se manifestarán a aquel ser humano que se rinda a sus pies. Asimismo le digo, el Señor se manifestará en su vida. Así que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares con la palabra del Señor de por medio, y que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en la palabra del Señor, pero sobre todo creciendo esa relación con nuestro Dios, una relación íntima, una relación bien pegada, llegada a Él de tal forma que podamos sentir la gloria del Señor en todos los momentos posibles. Y todo esto, obviamente, para la gloria del Señor, no para vanagloria nuestra, porque al final de cuentas iríamos en retroceso, sino para la gloria solamente de nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y entregamos este tiempo al Señor? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, en tu misericordia que se cumpla lo que dice tu palabra. Que tu palabra siempre regresa con algo. Nunca regresa vacía. Que en este caso en particular regrese con los corazones de aquellas personas que se rindan a ti, Señor, y vivan para ti, Señor. Te rogamos y te suplicamos que seas tú quien salva su vida, Señor Santo de Israel, que toca sus corazones, que toque su mente, que toque su subconsciente y que empieces a obrar en el corazón de ellos, Señor. Permita en tu misericordia que ni ninguno de ellos pasen de este mundo sin haberse entregado a ti, Señor Santo de Israel, para que el día en que partan de esta tierra, ellos puedan experimentar en carne propia el poder ver tus ojos, tu rostro, tu cabello, Señor, tus vestidos, que podamos ver tu gloria a su plenitud, Señor. Te damos gracias, Señor Santo de Israel. Gracias porque has tenido misericordia con nosotros y nos has dado la oportunidad de poder estar contigo, Señor. Ayúdanos siempre. No permitas que demos pasos para atrás, sino todo lo contrario. Permite que siempre vayamos avanzando hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Defiéndenos de nuestros enemigos. Fortalécenos en los momentos de nuestra debilidad y consuélanos en nuestros momentos de tristeza, Señor, y de angustia y de dolor. Ayúdanos a que nuestra fe aumente, Señor Santo de Israel. Tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que cada día, Señor, podamos escudriñar tus escrituras y que nuestra fe vaya de aumento en aumento para la gloria de tu nombre. Y sobre todas las cosas, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria tuya. Que nunca entre la vanagloria en nuestras vidas, Señor. Que nunca pensemos en nosotros mismos como que si fuésemos alguien o como que si fuésemos ese alguien que salva la vida de las personas, sino todo lo contrario, que siempre pensemos que somos siervos, Señor, siervos tuyos y siervos los unos de los otros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, muchas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo y estar con nosotros, y espero del Señor que traiga consolación a todos aquellos que tengan un corazón adolorido, y sobre todas las cosas, ¿no? Que el Señor siga prosperando su caminar día con día. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y como siempre les decimos, Cristo les ama y nosotros también. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.